Actividad número 4, segundo nivel. En esta ocasión tenemos un trabajo acerca de los sonidos agudos y sonidos graves. Eso es la altura del sonido. Los sonidos se escuchan a diario, algunos son agudos, y le puse entre paréntesis sonidos finos, porque eso es una definición que a veces le damos a los sonidos finos, como el de un grillo, y otros graves, que le decimos también, anoten entre paréntesis, gruesos, sonidos gruesos, como suena una vaca. A veces le decimos sonidos finos o sonidos gruesos, pero no es la correcta forma de definir los sonidos. Los sonidos son graves o agudos o graves. Y vamos a hablar un poquito de esto. La actividad dice que dibuje o recorte 5 elementos que producen sonidos agudos. Cuando dice 5 elementos, podríamos hablar de objetos o también de animales, de instrumentos musicales, podríamos hablar también, que producen sonidos agudos, y 5 elementos que producen sonidos graves. Los sonidos graves, como ya les dije, puede ser el sonido de una vaca, el sonido de un trueno, el sonido de un tractor, genera un sonido grave. Es que el sonido que podríamos, de una forma tal vez un poco más simple, o tal vez una forma más práctica de apreciar que es grave, que es agudo. Cuando pensamos en un gigante, la voz del gigante es una voz grave, es aquella voz como un trueno. Y podríamos hablar la voz de ¿cómo se llama esto? Un pitufo, los pitufos o algo así, un enanito de una caricatura, que no es una voz tan grave como la del gigante, es una voz más bien aguda. Entonces el sonido agudo es aquel que es brillante. Ahí decía el grillo, pero también podríamos pensar el sonido que produce un violín, el sonido que emite un bebé, el sonido que emite un gatito al maullar. Entonces todos esos son sonidos agudos. Si vamos a colocar en el primer cuadro todos aquellos sonidos, bueno, son 5 sonidos agudos, 5 de esa clase, y en el próximo cuadro vamos a colocar los sonidos graves. Podemos colocar los sonidos que consideramos graves, porque hay que entender una cosa aquí. De pronto yo anoté uno en graves, pero tal vez no era tan grave, y es algo también del proceso de aprendizaje. A veces equivocarse no significa que ya todo fue un fracaso, no. Equivocarse significa que estoy aprendiendo, significa que necesito ir trabajar más en identificar ese tipo de sonidos. Entonces esa sería más o menos la explicación. Espero que les sea de muchísima ayuda y muchas gracias.